Ok, en esta ocasión vamos a ver cómo es que trabajo con la información de los reportes de los movimientos bancarios. Esto es, en lugar de estar trabajando directamente con los estados de cuenta o los reportes que imprimen las empresas, pues vamos a trabajar directamente con los reportes que exporta el propio portal bancario. Por defecto, el portal, bueno, la mayoría te exporta en un formato que es CSV, que es conocido como delimitado por comas. Esto permite exportar todos los movimientos, o por lo menos por un rango en específico, que casi siempre es del primero al último día del mes, exportar los movimientos para poder procesarlos a través de alguna hoja de cálculo en Excel. Perfecto, entonces, como te decía, esto lo puedes generar directamente a través del portal. Simplemente, obviamente ya va a depender de cada uno de los portales, pero en términos generales, pues todos te permiten exportar los movimientos y ya nada más sería cuestión de verificar que venga en esa extensión. Obviamente si viene en Excel, pues mucho mejor, pero la mayoría, como te digo, te lo exporta en este formato que es CSV. Ok, entonces ya tenemos aquí el formato. Vamos a trabajar, vamos a abrirlo para ver qué información nos viene dentro. Y bueno, esta sería más o menos la presentación cuando querramos abrirlo. Entonces vamos a tener que la información viene igual, como si fuese un archivo de Excel, solo que viene aquí un mensaje que te dice que por las características o por el tipo de formato en el que está guardado, pues es posible que se pierda información. Es decir, el texto no va a conservar el formato ni los números, entonces solamente te está advirtiendo. Perfecto. Entonces vamos a empezar a procesar la información. Generalmente la información que viene está distribuida en columnas, es decir, la primera hace referencia a la cuenta, fecha, hora y demás. Y a partir de aquí pues vamos a ver qué información nos es útil y vamos a pasarla directamente a un formato que en un momento más te voy a mostrar. Perfecto, entonces vamos a empezar. Si se fijan, la primera columna pues hace referencia a cuenta, la segunda fecha, y te voy a mostrar en este momento el formato que utilizo para capturar todo. Igual, te lo voy a poner a tu disposición por si lo necesitas. Y si no, que sepas que lo puedes generar tú mismo. ¿Qué compone este formato? Pues viene el título de la empresa, viene el número de cuenta para ver a qué cuenta nos estamos haciendo referencia. Y dentro de esta sección, pues ya viene lo que es la información. Perfecto. Las columnas que manejo, o por lo menos la información que proceso mes a mes, pues es información misma que voy a obtener del reporte anterior. Así que vamos a empezar con la columna de fecha, después con la información de la descripción, cargo y demás. Entonces nos regresamos al formato anterior y es aquí donde viene la forma en la que vamos a trabajar. Vamos a insertar unas 2-3 columnas, de tal forma que en la columna B vamos a empezar a extraer la información. Si se fijan, dentro de la fecha, pues no es un formato en el que estemos acostumbrados a trabajar. Es decir, ni siquiera el mismo Excel lo reconoce como fecha. Esto porque al principio tiene un carácter similar al apóstrofe y pues no está dividido en día, mes y año. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ingresar el signo más, o también podemos empezar con el signo igual. Incorporamos la palabra extrae, presionamos la tecla Tab y nos va a abrir un paréntesis con la información que nos pide esta fórmula. En este caso, el primer campo es el relacionado al texto. Seleccionamos B2, que hace referencia a la celda adyacente, coma para indicar la posición inicial. Entonces aquí vamos a mostrar lo que es la posición inicial, como te mencionaba. En la primera pues es la apóstrofe, así que vamos a poner que la posición inicial sea la número 2, coma, y el número de caracteres en este caso pues va a ser nuevamente 2 porque va a hacer referencia únicamente al 04 que corresponde al día. Cerramos paréntesis y listo, ahí tenemos el día que es 04. Podemos hacer exactamente lo mismo con las demás, con los demás valores para separar mes y año, pero pues sabiendo que corresponde todo a enero de 2021, pues vamos a hacer ahora lo siguiente. Más concatenar. Seleccionamos ahora la celda C2, coma, y empezamos a ingresar un texto. En este caso sería entre comillas, diagonal 01 diagonal 2021, y ahorita van a ver, una vez que cerremos comillas y cerremos paréntesis, el formato que nos muestra. Si se fijan, este formato ya parece más al de fecha y lo único que tenemos que hacer es copiar esta información por el resto de las demás filas. Si seleccionamos, fíjense, como esto corresponde a un conjunto de datos, si seleccionamos estas dos y damos doble clic en la esquina inferior derecha, la fórmula se va a copiar hasta la última fila. Este es un pequeño tip que igual te comparto para que puedas trabajar de una mejor manera. Igual presionamos Shift, Control y la tecla hacia abajo para copiar la información, Control C, y nos vamos ahora a la celda
que en este caso de la hoja que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a pegar solo valores y listo. Muy bien, entonces hasta este punto todavía el formato en Excel pues no lo reconoce como fecha. De hecho, si se fijan, a la hora de seleccionar en esta sección de filtrado, pues nos aparece que todo eso son como si fuese texto. Entonces simplemente lo que podemos hacer es Control B para buscar y reemplazar. Nos ubicamos en la pestaña reemplazar y vamos a incorporar diagonal, reemplazar con diagonal. En este proceso, pues Excel lo va a convertir a fecha. Damos clic en reemplazar todos. Listo. Cerrar. Y ahora sí, Excel lo reconoce como una fecha. Ya nos indica que corresponde al 2021, enero y cada uno de los días. Perfecto. Vamos a regresar a la hoja con información, en este caso a nuestra base de datos o el formato que nos exportó el banco. Entonces vamos a incorporar más columnas. Vamos a ver qué más traemos aquí. Y bueno, pues vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero ahora con las columnas que nos interesa la información. En este caso, que son descripción, cargo, importe, saldo y referencia. Muy bien. Entonces, igual nos situamos en esta parte e incorporamos el símbolo o el signo más. Extrae, igual. Damos clic en la celda que corresponde a la primera fila de la columna que queremos exportar. En este caso es la K2, coma, y parece ser que no tiene ningún carácter raro al principio. Entonces vamos a ponerle 1, igual. Ahorita vemos qué información nos extrae, coma, y número de caracteres, pues aquí ya tenemos digamos, una variante. Aquí ya son más de 1, pueden ser 10, 15, 20, dependiendo de la descripción que maneje el banco. Entonces yo sugiero o suelo ponerle 100 más o menos, que casi siempre es como el tope. Pero igual ustedes lo pueden poner la cantidad que ustedes deseen. Y pues bueno, si se fijan ya me extrajo el texto que viene dentro de esa columna. Vamos a copiar hacia la derecha para ver qué más nos extrae. Y si en algún momento detectan, a mí me pasaba por ejemplo con las columnas relacionadas con los movimientos en numéricos, me quitaba el primer valor. Entonces ahí es donde hacía la modificación y en lugar de empezar en la posición 1, empezaba en la 2 o al revés. Muy bien, entonces listo, con esto ya tenemos más o menos la información que queremos procesar. Igual, seleccionamos toda la fila, doble clic y hacia abajo. O bien puedes seleccionarla y luego con control J para llenar valores hacia abajo. Así que listo, ya tenemos la información aquí. Vamos a darle control C para copiar. Nos vamos a la hoja donde estamos trabajando la información y damos pegar valores. Muy bien, entonces ya hasta aquí tenemos pues gran parte de la información ya procesada. En ese momento lo que podemos hacer es convertir estos datos, porque si se fijan hemos copiado valores y Excel le sigue dando ese mismo tratamiento. De hecho, por esa razón es que en la parte de abajo, en la fila del total, no me los está sumando. Entonces vamos a seleccionarlos todos, ubicamos aquí donde aparece este símbolo de advertencia y damos clic en convertir en número. Perfecto. De hecho, estoy viendo que la columna concepto también me faltó, así que vamos a regresarnos. Y como esto se encuentra a un lado de esta fila, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Está abajo, está la última fila, control J. Vamos a darle clic derecho, copiar. Vamos a la hoja de nuestro trabajo y listo. Y aquí tenemos también la descripción que el mismo banco maneja. Muy bien, entonces aquí vamos a pasar la información de una columna a otra. ¿De acuerdo? Entonces, otro paso que pues, yo sugiero es que la columna de las cantidades pues, le demos el formato numérico, es decir, con el separador de miles. Y para hacer el pase de una columna a otra, vamos a hacer lo siguiente. En el caso de la columna cargo, aquí vamos a hacer un detalle nada más. Vamos a verlo desde el punto de vista bancario, o mejor dicho, vamos a tener los movimientos tal y como vienen en el estado de cuenta bancario. Así que los cargos van a representar las disminuciones y los abonos, los movimientos positivos, es decir, los depósitos o transferencias a favor. Muy bien, entonces vamos a dar clic en cargo. Vamos a seleccionar el símbolo negativo para que me haga ese filtrado. Vamos a incorporar el símbolo más para empezar una fórmula y damos clic en el costado que es la columna D, en este caso la D8, damos Enter y para copiar el dato vamos a hacer lo siguiente, nos situamos en esa celda C8, Shift, Control y hacia abajo para irnos hasta la última fila. Vamos a cuidar que la última fila no sea seleccionada, retrocedemos una celda hacia arriba y vamos a presionar Control J.
Con esto pues ya nos va a copiar exactamente la misma fórmula que tenemos en la primera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a darle clic en borrar filtro de cargo y bueno, hasta este momento se tiene la misma fórmula, por lo tanto, si yo elimino un valor del lado derecho, es decir, de la columna de los abonos, se va a borrar del lado izquierdo también, entonces eso no nos conviene. Vamos a dar control Z para regresar y vamos a hacer lo siguiente. Sin filtro ni nada, vamos a seleccionar la columna C desde la C7 hasta el final. Igual, considera que no debes incorporar esta última fila, que es la del total. Vamos a darle control C para copiar y botón derecho con pegar valores. Muy bien, entonces ahora sí ya, si gustas, puedes borrar datos de aquí y no va a eliminar el dato de acá. Ok, entonces ahora resta hacer exactamente lo mismo con todos los demás, donde ya se pueda separar la información de que cuáles son los cargos y cuáles son los abonos. Muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente un filtro. Vamos a pedirle que nos muestre las celdas con signo positivo. Damos clic en aceptar. Esto es todas las cantidades que fueron depositadas a nuestro favor. Vamos a seleccionar desde la celda C7 hasta la última, que en este caso es la celda C45, y presionamos la tecla suprimir, así tal cual. Borramos el filtro y si se fijan ya tenemos estos espacios que no deben ir con ese carácter. Ya nada más resta hacer exactamente lo contrario, es decir, ahora pedir que nos muestre todas las cantidades excepto las celdas vacías. Damos clic en aceptar y estas, pues por el contrario, al tener información del lado izquierdo, pues del lado derecho no debe tener ninguno. Muy bien, entonces vamos a borrar el filtro de esta columna de cargo y con esto ya tenemos la información ya procesada de esta forma. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, muy simple. Vamos a trabajar con un reporte que en este caso es el reporte de las ventas que generamos día a día y para esto pues son los movimientos tal y como la empresa nos lo ha reportado. Esta empresa se trata de una gasolinera, así que los movimientos que hace la mayoría son en efectivo, por lo tanto pues no es de extrañar que tengan depósitos por estas cuantías. Ok, entonces vamos a hacer un filtro y esta es la primera información que nos va a ser útil o una de las características por las cuales nos va a ser útil este tipo de procesos. Así que en la parte de hasta abajo yo suelo tener unas etiquetas tal y como me gusta ir clasificando la información o movimientos en este caso. Estos son anticipos, son pagos, depósitos por venta del día y demás. Ok, entonces dado que vamos a empezar con los primeros, que son los depósitos en efectivo por las ventas del día, pues sería estas. Y podemos hacer uso de los filtros por depósitos en efectivo. O sea, darle clic, depósitos en efectivo. Este es de cajero automático, las dos que tienen aquí, ¿no? Todos los demás pues hace referencia a otro tipo de conceptos. De momento nada más nos interesan los depósitos en efectivo. Vamos a dar clic en aceptar. Y se fijan, ya me quitó todos los movimientos que no tienen que ver con efectivo. Entonces, esta es una de las ventajas que, como te decía, pueden hacer gran diferencia a la hora de procesar la información. Entonces, ya que tenemos esto dentro de esta cuenta, pues los depósitos hacen referencia a, por ejemplo, estos 133,000 que están del lado de mi reporte. Vamos a buscarlos. Entonces son corresponden a este. Y se fijan, pues ya podemos ir descartándolos como si en el papel estuviéramos marcándolos, solo que ahorita van a ver una pequeña ventaja. Muy bien, entonces son 192,906, vamos a hacer otra más. Perfecto, esto es 149,461 y listo. Y así me puedo ir con cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a suponer que todos estos movimientos, tal y como me los pasaron la empresa, corresponden a todos estos, ¿sí? Vamos a pensar que coinciden. Entonces vamos a seleccionar, suponiendo que ya los he pintado de este color, entonces vamos a hacer esto, borrar filtro, y si se fijan, como les decía, pues esto ya permite tener toda la información de alguna manera coloreada, que hace referencia en este caso a los pagos o los depósitos por ventas del día. Y lo mismo con esta columna que son pagos o cobros con tarjeta, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Y como te digo, vamos a pensar que estos pues son exactamente los que coinciden con mi reporte. Vamos a pintarlos nuevamente y listo. ¿Qué tenemos aquí? Pues cada vez más seleccionados los valores que vamos a ir procesando. Entonces ya con esto pues yo me puedo dar una idea de qué información ya procesé o ya tengo seleccionada o en el último de los casos pues ya tengo contabilizada. Rápidamente podemos ahora ver aquí algunos movimientos en el caso del cargo. Por ejemplo, como se trata de una gasolinera, pues esta empresa le hace pagos a Pemex, los cuales pues se ven reflejados de esta forma. Entonces, dentro del concepto podemos copiar, vamos a hacer el filtrado por este valor y si se fijan, todos estos movimientos hacen referencia a los movimientos de los pagos que hacemos por la compra de
de combustible. Entonces aquí ya tengo una etiqueta. Vamos a dar clic, seleccionamos el botecito de pintura, seleccionamos el color, en este caso es un rosa claro. Nos situamos nuevamente en las cantidades que queremos distinguir o destacar. En este caso, le damos clic nuevamente en el bote de pintura y listo. Ya tenemos más información. Muy bien, ahora, ¿qué más sigue? Por ejemplo, esta empresa tiene movimientos con cheques o muy pocos y estos cheques pues vienen clasificados o en este caso referenciados por su número de cheque. Son 3 nada más. Vamos a dar clic en el color del cheque. Listo. Y borrar referencia. Vamos a ver ahora las comisiones. Entonces, si fijan estas, yo las pinto de un solo color. Entonces, tienen esa característica que el concepto es afil y un número. Vamos a dar clic aquí y bueno, si se fijan, los depósitos o pagos con tarjeta, entonces estos no me sirven. Voy a darle clic que me muestre las celdas vacías, porque si me muestra las celdas vacías de los abonos, pues son los cargos del otro lado. Entonces, listo. Tenemos aquí los movimientos de comisiones, botón derecho. Igual seleccionamos el colorcito. Hacemos exactamente lo mismo y si se fijan, ya vamos coloreando cada una de los movimientos que hacen referencia. Aquí tenemos otro mismo concepto de comisión. Vamos a pintarlo igual. Y listo, ya tenemos la mayoría. Ahora aquí pues podemos hacer uso de los filtros. Podemos filtrar por color y le ponemos sin relleno para ver qué cantidades no hemos coloreado, por así decirlo. Y aquí del lado de la columna de los abonos, pues voy a pedir que me muestre las celdas vacías para que me muestre únicamente los cargos. Y pues bueno, aquí tenemos retención ISR. A manera personal, pues yo dentro de esas celdas ya tengo una clasificación por ese color. Vamos a seleccionarlo. Y listo. Y por último, pues parece ser que todos los demás movimientos pues son transferencias. Perfecto. Estas transferencias pues son con un gris. Entonces, listo. Muy bien, entonces ya aquí ya tengo gran parte de lo que suelo hacer con este procesamiento de datos. Entonces, por ejemplo, estos 189, ¿qué son? Pues es muy probable que correspondan a depósitos del mes pasado, por lo tanto igual. Como no son de este mes, pues no lo puedo pintar de color amarillo, sino que tengo aquí un color que hace referencia a conciliación bancaria, porque es donde se encuentra. Entonces vamos a incorporarlo de esa misma manera. Aquí con F4 puedes repetir la última acción anterior. En este caso, la última acción anterior pues fue tomar el color y si presiono F4 se pinta de nuevo. Entonces, listo. Este, por ejemplo, este viene de una transferencia de un cliente. Puede ser un anticipo o puede ser cobro de algún cliente, pues, alguna operación que se hizo el mes pasado. Eso ya va a depender, obviamente, de las facturas o de los reportes que me mande la empresa para ver si corresponde a un anticipo o a un cobro. Y obviamente, y aquí tengo mis colores que hacen referencia a eso, anticipo o cobro, y lo voy pintando de esa misma manera. Ahora tiene sus ventajas, como te decía. Vamos a suponer que estos 80 hacen referencia a un cliente que vamos a poner mi nombre, ¿sí? Puede ser cualquier otro. Entonces, vamos a pensar que estos 40 también hacen referencia a un movimiento que es a mi nombre. Y listo. Ya cuando damos clic en diseño de tabla, en la pestaña que se habilita cuando creamos una tabla, esta es otra de las ventajas. Damos clic en resumir con tabla dinámica, te va a preguntar dónde quieres guardarla. En mi caso yo lo guardo en esta parte de abajo. ¿Estamos? Entonces si le doy clic en actualizar, me va a marcar las dos cantidades que corresponden a los movimientos de este cliente. Entonces si yo hago el filtrado de información por Israel Castro, pues son estos dos movimientos. Igual como te decía, podemos pintarlos. Vamos a suponer que es un anticipo que efectúa esta persona. ¿Sí? Entonces pues con esto ya puedo ir viendo. En teoría, yo lo que voy suponiendo es, a ver, todas las celdas que no he pintado, porque también puedo filtrarlo sin relleno, a ver a qué corresponden. Vámonos a la columna de cargos y mostrar todas las vacías. Y ya entonces tengo todos estos movimientos y rápidamente puedo identificarlos porque es que no tienen un color. Probablemente hacen referencia a otro tipo de depósitos o pagos que efectuaron los clientes y que yo no los he considerado. Y bueno, aquí nada más se me hizo falta mencionar que, por ejemplo, podemos empezar a nombrar ya en qué póliza se encuentra. Por ejemplo, este movimiento pues puede corresponder a la póliza de egresos 1, ¿sí? Y de hecho, pues vamos a hacer lo siguiente.
Suponiendo que sigamos un mismo orden, pues esta puede ser egreso 1, egreso 2, egreso 3, egreso 4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué orden sigo? En mi caso, las siguientes que voy a procesar son las transferencias. Y recordemos que transferencias son de color gris. Entonces tenemos E5, E6 y así con cada una de las demás movimientos. ¿De acuerdo? Entonces ya es muchísimo más fácil procesar la información y todo lo demás pues ya viene muchísimo más fácil. Esta pues ya nos permite organizar la información. Vamos a suponer que conforme las voy contabilizando, le voy poniendo en qué póliza corresponden. Esta puede ser una sola póliza a los depósitos que se van haciendo. En fin, ya ustedes van a tener la posibilidad de hacer alguna clasificación conforme ustedes lo vayan necesitando. Muy bien, entonces pues ya con esto damos por terminado este tipo de información, de tutorial. Espero que te haya sido de utilidad y que si es así, pues no olvides suscribirte. Aquí en la parte de abajo te voy a dejar un video que pueda ser de utilidad y bueno, más arribita te voy a dejar un enlace para que puedas suscribirte a nuestro boletín. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, suscríbete.